Muchas gracias. Así como Alejandro decía que su reto era hacer que los abogados se entendieran, pues creo que el mío es, que soy abogada, es hacer que los ingenieros y todo el resto también entienda este tema tan complejo que es la gestión de derechos. ¿Qué es la gestión de derechos? Quiero empezar esta charla con un misterio de obras literarias universales. Nadie sabe en este momento, después de muchos siglos de investigación, nadie sabe quién escribió Las Mil y Una Noches. Nadie sabe quién lo escribió, nadie sabe dónde se escribió ni exactamente cuándo se escribió. Lo que sí se sabe es que lo escribieron muchas personas, analizando el texto y los modismos y la forma en que se escribe, pueden saber que son muchas personas. Se sabe, teniendo en cuenta que son muchos textos, que hay varias versiones, que se escribió a través de casi 8 siglos, desde el siglo VIII hasta el siglo casi XV, se termina de escribir lo que hoy conocemos como Las Mil y Una Noches, y que se escribió en muchísimos territorios, lo que antes era Persia y hoy es Irán, Afganistán, Irak, etcétera. Todos conocemos Las Mil y Una Noches, consideramos, lo hayamos leído o no, conocemos a Simbad el Marino, Aladino, Disney se ha lucrado muchísimo de Aladino, por supuesto, conocemos a Alibaba y los 40 ladrones, conocemos muchas cosas, a Sherezada, sabemos que son Las Mil y Una Noches. Quiero comenzar esta charla diciéndoles que hoy en día, con el actual sistema de gestión de derechos de autor que existe, yo creo que una obra como Las Mil y Una Noches sería imposible de crear, o por lo menos sería muy difícil de crear bajo el sistema actual de gestión de derechos. Y quiero explicarles por qué. Y para eso quiero ponerlos un poco solamente en contexto de lo que ha sido la evolución de derechos de autor. Todos ustedes que trabajan en industrias de contenidos, de propiedad intelectual, tienen algún contacto, pero quiero contarles que eso no ha sido estático, eso no nació ni ha estado siempre con nosotros en el mundo. El derecho de autor no surge sino más o menos cuando ya existe la imprenta, cuando Gutenberg empieza a crear las copias y dice podemos crear una copia de un manuscrito. Antes de eso eran los copistas por allá en los ministerios, en los monasterios, en las abadías, que se demoraban años copiando cada uno de los libros. Con la imprenta eso ocurre rapidísimo y dicen, bueno, en Venecia, más o menos en el siglo XV, dicen vamos a crearle un privilegio que solo los editores y ciertas editoras puedan crear copias de esos libros. Ahí nace el copyright, derecho de la copia, inicialmente solo para los libros. Pero de ese momento hasta hoy, siglo XXI, se han creado muchísimos más derechos que ustedes también conocen. Después dijeron, no hombre, es que la música también, las canciones también merecen protección. Y después dijeron, no, es que las grabaciones de las canciones también merecen protección, y los productores fonográficos. Después con la industria del cine, que lastimosamente se nos fue Claudia, pero la industria del cine también dice, no, un minuto, el productor cinematográfico, y después series, televisión, el productor audiovisual, ¿cierto? Dicen también, no, pero pues que hay otra gente que aporta mucho a esa propiedad intelectual. ¿Qué tal los actores como hacen para que se vea de verdad una obra literaria? Dicen, démosles nuevos derechos también a los actores, a los músicos, a los intérpretes. Recientemente dicen, no, es que también los guionistas se merecen unos derechos adicionales, los directores, los actores, todo el mundo empieza, y en la evolución del derecho de autor empieza, cada día hay más derechos, más sujetos de autor, y adicionalmente más tipos de derechos. Al principio era, bueno, que se pueda copiar o que no se pueda copiar. Después dicen, no, pero que también se pueda oír en público o que no se pueda oír en público. Después, no, que también sean dueños de si se puede modificar o no se puede modificar esa canción, esa obra de teatro. Entonces, poco a poco empieza esa gestión de derechos a volverse mucho más compleja. Existen muchos derechos, los mismos autores, los titulares, tienen muchas cosas y no saben qué hacer con ellas. Nace así lo que se llama la gestión de los derechos de autor. ¿Cómo se administran? ¿Cuál es la forma en que esos titulares, ya sean los autores o los intérpretes, quien sea dueño de esos derechos, cómo los maneja? Y quiero rápidamente darles una visión de la complejidad que es ese mundo. ¿Qué puede hacer un autor con sus derechos? Básicamente lo que quiera. Los puede dividir infinitamente. Una particularidad de los derechos de autor es que son casi que infinitamente divisibles, son divisibles por su naturaleza. Eso quiere decir que un autor o un titular puede decir, sí, yo te autorizo el derecho de copia,
que tú puedas copiar mi libro, pero solamente en un territorio, y ese territorio puede ser Colombia, puede ser Latinoamérica, o puede ser Bogotá, o puede ser Chicó, o puede ser este lugar. Lo mismo con las obras musicales, puede decir uno, no, yo quiero solamente ciertos medios, televisión, pero no todo televisión, quiero solamente televisión abierta o televisión cerrada, pero no solamente televisión cerrada, quiero restringirlo a televisión lineal, la televisión que solamente pase de corrido. Y esa es la naturaleza del derecho de autor. Además puedo decir por cuánto plazo quiero, por 5 años, por la eternidad, por lo que sea. Esto genera un panorama muy complejo y muy difícil de manejar. ¿Cómo hacen esos titulares para negociar, para administrar esos derechos? Y surgen entonces las formas de hacer esa gestión, y hay diversas formas de hacerlo. Existe la más, digamos, la natural, que sería la gestión directa o la gestión individual. Cada uno, el dueño de su derecho, va y negocia con el que quiere usar su derecho, ¿sí? Alguien quiere comprarme mi guión para hacer una película, yo negocio con ese productor. Alguien quiere usar mi software, yo voy y quien quiera usar mi software le doy una licencia, ¿cierto? Esa sería la negociación directa. Pero piensen que hay muchas circunstancias en que esa negociación directa es ineficiente, costosísima, de un alto costo de monitoreo y absolutamente casi que se gasta, sale más caro el collar que el perro, sale más caro yo ir a cada uno de los restaurantes, hasta cada uno de los establecimientos de comercio a decir, buenas, acá me han oído mi canción, ¿cuántas veces durante el último mes? Ah, bueno, son 500 pesos, ya me costó más que el bus para llevarme al establecimiento de comercio. Surge entonces otro tipo de gestión un poco más eficiente, la gestión colectiva. Surge además de manera muy interesante en Francia, que cuando llegan unos compositores a un restaurante y oyen su canción, dicen, ¿cómo así? Aquí no me están pagando nada por esta canción que yo estoy oyendo. Entonces dice el señor, no, pero es que yo no tengo que pagar nada, es radio. Y dice, ah, bueno, entonces no le voy a pagar la comida que me estoy comiendo. Y ahí surge, ganan esa pelea los compositores y surge la gestión colectiva en Francia más o menos en 1930. La gestión colectiva la llevan normalmente las organizaciones que ustedes conocen como sociedades de gestión colectiva, SAICO, ASIMPRO, ProMúsica, en Estados Unidos ASCA, BMI, etcétera, pero no necesariamente esas son las únicas que lo llevan. A veces los mismos titulares se agrupan. ACODEM, por ejemplo, que es la Asociación Colombiana de Editoras Musicales, en Estados Unidos han creado una agencia para que otorgue licencias. Es tan complejo el mundo que pues se necesita lograr economías de escala. ¿Qué produce esto? Creo que traje algo, Creative Commons, a propósito, que claramente lo describe, aunque ahorita pensaba que de pronto unos espaguetis sería algo un poco más apropiado. Realmente genera un mundo muy complejo. Y súmenle esto a Internet, Internet que no tiene barreras, que está en todos los territorios, que para todos los tipos de uso, que no es claro cuando es privado, cuando es público, etcétera. Realmente genera algo muy complejo de manejar. ¿Para quiénes? Tanto para los autores, pero sobre todo para los usuarios de ese contenido y de esos contenidos. ¿Qué consecuencias trae eso para la creación del contenido? Y ahorita vamos a hablar de la protección del contenido, porque es claro, por ejemplo, que los medios tienen esa doble calidad, ¿no? Los medios son usuarios de contenido, pero a la vez son productores de contenido, ¿no? Entonces están en las dos puntas. ¿Cuál es la consecuencia que trae esa complejidad? Y realmente cuando uno está en ese mundo tan complejo no sabe a quién pedirle autorización, no sabe quién la tiene. Muchas veces ocurre que no se sabe quién tiene los derechos. Y empieza uno a dejar de utilizar cosas, a dejarse de referir a eventos, a contenido con el que no se siente seguro y que sus abogados le decimos no, eso no nos han dado el certificado de derechos de autor, mejor no lo use. ¿Qué produce eso? Un enfriamiento de la libertad de expresión. En el fondo, eso lleva a que uno deje de usar libremente una cantidad y deje de expresar muchísimas ideas, creaciones que podría ser de otra manera. El copyleft en este marco, y el copyleft no solamente como lo describe muy bien Alejandro o Creative Commons, en general las licencias preestablecidas entran a solucionar un poco este tema. Hay algunos autores que dicen, mire, yo no quiero que me vengan molestando, yo quiero que todo el mundo lo use, aquí declaro que quiero que todo el mundo lo use. Que quiero que todo el mundo lo use, pero que diga que yo fui y que me den el crédito y que no lo usen comercial.
Para eso existen licencias preestablecidas. Eso entra a solucionar de alguna manera la situación. En software yo creo que funciona muy bien, pero en otro tipo de contenidos no tanto. Uno mira y si vieran lo que me demoré encontrando la foto del sancocho, ¿no? Que tuviera Creative Commons, porque dije, no, pues no me puedo dar el lujo de sacar aquí algo sin licencia, y Shutterstock como que no tiene muchas fotos de sancocho. Entonces, realmente sí, aunque es una salida, todavía le falta. Hay que fortalecerlo y hay que tener más contenidos sobre eso. ¿Cuál es la situación en Colombia? Y creo que hoy pensaba que la charla de Alejandro es muy inspiradora. La mía es un poco más de queja, pero vamos a buscar una solución. Y es, ¿cuál es la situación en Colombia? Tenemos varios problemas, incluso tenemos una solución, pero que no hemos podido implementar. Primero, yo creo que la más grave es que en Colombia existe una grave tensión entre la gestión individual y la gestión colectiva. Hablábamos de la gestión colectiva, es la que hacen cuando es solamente Saico o Asimpro, o solamente una persona la que va y cobra a todos los establecimientos de comercio, a todas las discotecas, etc. Nuestra Corte Constitucional hace unos 10 años analizó el tema y dijo que no, que esa gestión colectiva no podía ser obligatoria, que tenía que ser optativa debido al derecho a asociación. Nuestra Constitución dice que tenemos el derecho de hacerlo o no, y si alguien no quiere asociarse a la gestión colectiva, pues no lo debiera hacer. Entonces, desde hace 10 años tenemos la posibilidad de que cada uno de los autores vaya a cada uno de los establecimientos de comercio, a cada uno de los medios, cadenas de radio, televisión, donde sea que se haga comunicación pública, puede ir a decir: durante los últimos 10 años usted ha sonado mi canción 20 veces, me hace el favor y me da por favor 10.000 millones de pesos. Así son. ¿Sí? Entonces, ¿qué genera una gran tensión entre esos dos derechos? Seguramente el derecho de asociación y por supuesto, lo que es la seguridad jurídica, sobre todo de los negocios y en general del comercio. Otra particularidad son los nuevos derechos. En los últimos años, ustedes saben que se han creado incluso nuevos derechos. Los guionistas tienen nuevos derechos, los directores, ley Pepe Sánchez, los actores, ley Fanny Mickey, ¿no? Todo eso son cosas que, derechos adicionales que tienen que pagar sobre todo quienes, los medios tradicionales, que inicialmente por lo menos, que son a los que van ellos a cobrar esos derechos. Cuando hace unos años, unos 10 años, solamente Saico y Asimpro cobraban, listo, llegaron a unos acuerdos, un porcentaje de nuestros ingresos es lo que pagaremos. Pero si ahora aparecen actores, guionistas, directores, y en Europa incluso existe ya otro derecho de los editores digitales, pues esa torta que antes había que compartir con unos pocos, pues hay que compartir con todavía más. Y si a eso pensamos que la torta, por las circunstancias que todos conocemos, la torta global va disminuyendo, pues creo que se genera una dificultad en el negocio, un incremento de los costos sin duda, pero también un incremento muy rápido de esos costos, y eso hay que revisar. Súmenle a eso la gestión individual de la gente que va y pide específicamente sus derechos. Otro problema que tenemos en Colombia, pero para serles sinceros tenemos en todas partes del mundo o en muchas partes del mundo, es el problema de las obras huérfanas. De hecho, le dicen muy dramáticamente la tragedia de las obras huérfanas. Y sí es una tragedia. Piensen ustedes la cantidad de contenidos que hoy en día no sabemos de quién son, muchos. Obras literarias, pasa muchísimo, están en las bibliotecas, unas obras hermosas, pero no sabemos dónde está el autor. Puede que sepamos quién es, o a veces es anónimo, pero entonces no le podemos pedir autorización para diseminar su obra, para difundirla. Se queda esa obra guardada. Eso pasa dramáticamente con las fotografías, porque las fotografías no se sabe de quién son. Hay unos archivos hermosos de una cantidad de fotografías de los últimos años que todavía no están en dominio público y que no pueden ser usadas, no pueden ser mostradas, que son obviamente tienen un valor cultural altísimo y no puede ser. Eso es lo que se llama la tragedia de las obras huérfanas. En otros países se ha logrado solucionar diciendo, por ejemplo, hay unas licencias obligatorias. Si usted ya hizo el esfuerzo de contactar a la persona y no la encontró, bueno, páguenos aquí unos centavitos y aquí nosotros lo guardamos, pero úselo, que es lo importante, ¿sí? Que se pueda difundir el contenido. Y lo último es una solución, pero se ha empezado a convertir en un problema porque no se ha implementado. Desde hace muchos años ya la ley trae diría uno, la obligación, el mandato de crear lo que se llama una ventanilla única, ¿sí? Que uno no tenga que ir a 700 sociedades de gestión colectiva, a 800 personas que hacen su gestión individual, sino que pueda ir uno a una sola tienda y pueda decir: yo pago mis derechos de autor, uso todo lo que uso, lo uso bien,
pero pago solamente una vez con una negociación y la ventanilla única verá también cómo lo arregla internamente. Ese mandato está desde hace varios años, pero desafortunadamente no se ha podido implementar. Haría yo un llamado a que eso es un tema muy importante y creo que solucionaría en gran medida muchos de los problemas prácticos que genera en este momento la gestión colectiva. Para terminar, ¿cuál es la solución? Que creo que ya me quejé, ¿no? Me quejé un poco y la idea es dar soluciones. Yo creo que las soluciones son algo de regulación, mucha tecnología y cambio de mentalidad. Algo de regulación, se necesita que el Estado algo diga, que desarticule esa tensión que existe entre la gestión colectiva y la gestión individual, que solucione ese problema que están teniendo en este momento los medios de enfrentarse a una cantidad de nuevos costos que antes no tenían. Y por supuesto hay que adaptarse, no quiere decir que no haya que pagar los derechos de autor, pero hay que hacerlo en condiciones de mercado, en condiciones claras, transparentes, etcétera. Entonces, el Estado algo debe poder regular sobre la materia. Segundo, tecnología. La tecnología es una maravilla. Ya existe tecnología que mediante algoritmos y blockchain ya puede decir exactamente, esta canción ha sonado 500 veces en Spotify de la caja negra, le llaman la caja negra el cálculo que hace Spotify, le corresponden a Natalia Barrera, que es la cantante, tanta plata y me entra directamente a mi billetera electrónica. Una maravilla. Se ahorra uno el intermediario, se ahorra uno todo el mundo, se pagaron los derechos de autor. Pero por último también un cambio de mentalidad, y creo que es un cambio de mentalidad de todos, de la industria, pero también de los autores, de los autoralistas que llaman, porque estamos en una época muy distinta, sí, en la época del contenido, de la propiedad intelectual, pero regla de economía básica, a mayor oferta, menor precio, ¿sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ciertamente hay varios contenidos que son especiales, pero hay mucho contenido y lo que antes, por ejemplo, una disquera esperaba recibir yo me acuerdo cuando fui a comprar carísimo el primer CD de The New Kids on the Block, me llevó mi papá a San Andresito en esa época, pero lo compramos original y era una cosa, yo me acuerdo que decía, no puede ser todo lo que le costó a mi papá, esos CDs eran carísimos. Hoy en día lo que puede llegar a recibir un autor por una canción que suena en Spotify, pues pueden ser centavos, pero ahora ya no está vendiendo una canción, está esperando recibir esas sonadas de 500.000 sonadas que ojalá pueda llegar a tener en todo el resto del mundo. Pero ciertamente es un cambio de mentalidad, hay que ver cómo se modifica esa forma de pensar, que creo que viene de todos, de los autores, pero también de los medios y de los que usamos el contenido. Creo que con esa solución esperaría uno que pudiera solucionarse el grave problema que aquejaría a las 1001 noches si hoy se quisieran crear. Imagínense, si uno quisiera un editor, ¿ustedes creen que un editor se le mediría a editar las 1001 noches? No, ya el gerente estaría diciéndole y el abogado al que se le ocurrió la idea, pero usted ¿cómo se le ocurre con una cantidad de autores que nadie sabe quiénes son, que en 2000 territorios con distintas legislaciones, con una cantidad de leyes que además cambian cada año? No, yo mejor no creo las 1001 noches. Entonces creo que tenemos que crear ese ambiente en el que la creación de obras complejas que requieren de muchos autores, de colaboración, pueda ser creada con más facilidad. Gracias.